A menudo pensamos en la Iglesia Católica como una institución anclada en el pasado, con sus rituales y sus dogmas. Pero si miramos más de cerca, vemos que juega un papel activo, y a veces silencioso, en los grandes conflictos de nuestro tiempo. La promoción de la paz y el diálogo se ha convertido en una de sus misiones más visibles. No se trata solo de rezar por la paz, sino de construirla con acciones concretas. El Papa Francisco ha centrado su pontificado en esto, en ir a las periferias existenciales, esos lugares olvidados donde el sufrimiento es el pan de cada día. Utiliza lo que algunos llaman un poder suave, una diplomacia de gestos y palabras que busca tender puentes donde otros solo ven muros. Los ejemplos de esta diplomacia humanitaria son numerosos y bastante claros. Pensemos en el primer viaje de Francisco como Papa, en 2013, a la isla de Lampedusa. Allí, rodeado por los restos de barcazas de migrantes, no dio un discurso político, sino que habló de la globalización de la indiferencia. Puso el foco en la tragedia humana que el Mediterráneo se estaba tragando. O cuando, en 2015, decidió abrir la Puerta Santa del Jubileo no en el Vaticano, sino en Bangui, la capital de una república centroafricana destrozada por la guerra. Fue un mensaje potente. La Iglesia está con los que sufren, con los que viven en medio del conflicto, no solo en los grandes centros de poder. El diálogo con otras religiones es otra de las herramientas clave en esta estrategia. El viaje a Irak en 2021 fue histórico. Ver al Papa reunido con el gran ayatolá Ali al-Sistani, una de las figuras más importantes del Islam chií, fue una imagen para la historia. Buscaban juntos proteger a las minorías cristianas perseguidas por el terrorismo y promover la convivencia. De la misma manera, su encuentro en 2016 con el patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa rusa marcó el primer acercamiento de este nivel en casi 1000 años. Aunque las tensiones políticas, como la guerra en Ucrania, complican estas relaciones, el intento de diálogo sigue ahí, como una semilla plantada en un terreno difícil. Estos gestos simbólicos tienen un peso enorme. Durante la pandemia de COVID-19, en una plaza de San Pedro vacía y bajo la lluvia, Francisco nos recordó que todos estamos en la misma barca y que debemos remar juntos. Su mensaje no era solo religioso, era profundamente humano y social. Criticaba un sistema que, incluso en plena crisis sanitaria mundial, seguía alimentando la indiferencia hacia las guerras olvidadas y la pobreza extrema. Cada acción, desde abrir una puerta santa en una cárcel en 2025 hasta mediar en conflictos, busca lo mismo: poner la dignidad de la persona en el centro del debate global. Aquí llegamos a una de las preguntas clave. ¿Condena la Iglesia el capitalismo? La respuesta corta es no, pero la respuesta larga es mucho más interesante. La Iglesia Católica no condena el sistema capitalista en sí mismo, porque reconoce que la iniciativa privada y la economía de mercado pueden generar riqueza, innovación y progreso. Sería ingenuo negar los beneficios que ha traído en términos de desarrollo. Sin embargo, lo que sí critica, y con mucha dureza, son sus excesos. Advierte constantemente sobre un capitalismo salvaje, sin reglas, donde la única ley es la del máximo beneficio, sin importar el coste humano o medioambiental. Es una distinción fundamental para entender su postura. La crítica se centra en lo que el Papa Francisco llama la economía que mata. Se refiere a un sistema globalizado que prioriza el dinero por encima de las personas. Cuando un modelo económico genera una desigualdad creciente, donde unos pocos acumulan una riqueza inmensa mientras millones viven en la pobreza, la Iglesia levanta la voz. Denuncia la explotación laboral, la destrucción del planeta para obtener recursos y la cultura del descarte, que trata a las personas como si fueran bienes de consumo que se pueden usar y tirar. Para la Iglesia, una globalización que solo se guía por intereses financieros y no por la ética, conduce inevitablemente a la globalización de la indiferencia que ya mencionamos. Esta visión no es nueva, sino que forma parte de la doctrina social de la Iglesia, desarrollada a lo largo de más de un siglo. Documentos como Rerum Novarum, de 1891, o más recientemente, Laudato Si, de 2015, y Fratelli Tutti, de 2020, analizan los sistemas económicos y sociales desde una perspectiva moral. La Iglesia no ofrece soluciones técnicas de economía, no es su papel. Lo que hace es proponer un marco ético, un conjunto de principios para que la economía esté al servicio de la humanidad,
y no al revés. Su crítica, por tanto, no es contra la libertad de mercado, sino contra un mercado que se convierte en un ídolo al que se sacrifica la dignidad humana. El Papa Francisco lo resumió muy bien durante la pandemia, cuando dijo que la crisis había dejado al descubierto nuestras vulnerabilidades y había expuesto el fracaso de un modelo económico global. Señaló que no hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Esta frase resume la postura de la Iglesia. El capitalismo puede ser una herramienta útil, pero si se descontrola y se olvida de su propósito fundamental, que es servir al bien común, se convierte en una fuerza destructiva. Por eso, en lugar de una condena total, la Iglesia pide una reforma profunda del sistema, una que ponga a la persona en el centro. Para entender la crítica de la Iglesia al capitalismo sin control, hay que conocer los valores que propone como alternativa. Estos principios no son un programa político, sino una brújula moral para orientar la sociedad. El pilar fundamental de toda la doctrina social de la Iglesia es la dignidad de la persona humana. Esto significa que cada individuo, sin importar su origen, su condición económica o sus creencias, tiene un valor sagrado e incalculable. Por tanto, cualquier sistema económico, político o social debe ser juzgado por cómo trata a las personas, especialmente a las más vulnerables. Un sistema que genera riqueza a costa de la dignidad de sus trabajadores es, desde esta óptica, un sistema fallido. De este principio se derivan otros dos conceptos clave: Media Group, grupo unido ayudando en comedor social; amigos colaborando en proyecto comunitario @stock@distribute_equally. El bien común y la solidaridad. El bien común no es simplemente la suma de los bienes individuales. Es el conjunto de condiciones sociales que permiten a todas las personas y grupos alcanzar su plenitud. Esto implica que los recursos del planeta, por ejemplo, tienen un destino universal. Aunque se reconozca la propiedad privada, esta tiene una hipoteca social, es decir, debe servir también al bienestar de todos. La solidaridad, por su parte, no es solo un sentimiento de compasión, sino la determinación firme de comprometerse con el bien común, de sentirse responsable de todos. Otro valor esencial es la justicia social. Para la Iglesia, la paz no es solo la ausencia de guerra, sino el fruto de la justicia. No puede haber paz verdadera en una sociedad con enormes desigualdades, donde unos pocos tienen demasiado y muchos no tienen lo necesario para vivir con dignidad. Por eso, la Iglesia defiende el derecho a un trabajo digno, a un salario justo, al acceso a la sanidad, a la educación y a la vivienda. Estos no son lujos, sino derechos fundamentales que un sistema económico justo debería garantizar. La justicia social exige una distribución más equitativa de la riqueza y de las oportunidades para todos. Finalmente, la Iglesia promueve la opción preferencial por los pobres. Esto no significa que desprecie a los ricos, sino que, a la hora de tomar decisiones políticas o económicas, se debe dar prioridad a las necesidades de los más débiles y marginados. Es una forma de mirar el mundo desde la perspectiva de los que están en los márgenes de la sociedad. Estos valores, dignidad, bien común, solidaridad, justicia y opción por los pobres, son la base desde la que la Iglesia evalúa la globalización y el capitalismo. Su propuesta es simple: Media Group. Familia sonriendo en su hogar. Grupo diverso celebrando logro comunitario @stock@distribute_equally. Construir un mundo donde la economía sirva a las personas y no donde las personas sirvan a la economía. La relación entre la Iglesia y el Estado es otro punto que a menudo genera confusión. ¿Debe la Iglesia meterse en política? Desde el Concilio Vaticano II, la postura oficial es clara. La Iglesia apoya una sana laicidad o sana separación entre ambas instituciones. Esto significa que el Estado y la Iglesia son autónomos e independientes en sus propios ámbitos. El Estado no debe interferir en los asuntos internos de la Iglesia, como el nombramiento de obispos o la definición de su doctrina. Y, a su vez, la Iglesia no busca imponer sus creencias religiosas como leyes civiles en una sociedad plural. Cada uno tiene su propio campo de juego. Sin embargo, separación no significa indiferencia ni incomunicación. La Iglesia no se encierra en las sacristías. Se considera parte de la sociedad civil y, como tal, cree que tiene el derecho y el deber de participar en el debate público.
Su contribución no se basa en imponer la fe, sino en ofrecer su perspectiva sobre cuestiones éticas y morales que afectan al bien común. Cuando la Iglesia habla de pobreza, de migraciones, de la defensa de la vida o del medio ambiente, no lo hace para convertir el Estado en una teocracia, sino para aportar su visión, basada en su larga tradición de pensamiento social, al diálogo democrático. Un ejemplo de esta colaboración respetuosa fue el discurso del Papa Francisco ante el Congreso de los Estados Unidos en 2015. Fue el primer papa en hacerlo. No fue a dar órdenes ni a dictar leyes, sino a dialogar y a proponer una reflexión conjunta sobre los grandes desafíos globales, desde el cambio climático hasta la inmigración, pidiendo una colaboración en la búsqueda del bien de todos. Este es el modelo que la Iglesia defiende. Una colaboración leal en la que cada institución, desde su autonomía, trabaja por el bienestar de la sociedad. La Iglesia aporta su voz y sus valores, y el Estado, con sus herramientas democráticas, legisla para todos los ciudadanos. En resumen, la Iglesia busca un equilibrio delicado. No aspira a controlar el poder político, pero tampoco renuncia a su misión profética de denunciar las injusticias y anunciar un mundo más humano. Promueve la paz y la justicia social, defiende la autonomía del Estado, pero al mismo tiempo ofrece su doctrina social como una guía para construir una sociedad más justa y solidaria. Su mensaje final es un llamado a la colaboración, a trabajar juntos, creyentes y no creyentes, para que la globalización y la economía estén al servicio de la gran familia humana, y no solo de los intereses de unos pocos.